Dios, te damos gracias por tu palabra, porque es sorprendente, Señor. Es sorprendente que, siendo Dios el creador de los cielos y de la tierra, nos hayas dejado tu palabra para que pudiésemos conocerte a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque es la verdad, y gracias, Señor, porque podemos detenernos en el día que se llama hoy para profundizar en las palabras que nos dejaste escritas, Señor. Gracias porque tu palabra sana nuestro corazón, Señor. Nos libera. Tú mismo lo dijiste, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y tu palabra es la verdad, Señor. Entonces, hazlo una vez más en esta mañana, Señor. Las áreas de nuestro corazón que aún están en cadenas, que están presas, Señor, por el pecado o por dolores, por situaciones que pasamos en el pasado, por tristezas, angustias. El área de nuestro corazón que aún no hemos visto, Señor, que no hemos rendido a Cristo, que estamos como que viviendo como si no hubiésemos conocido a ti, Señor. Pedimos, muéstranos en esta mañana, danos la gracia de poder verte, Señor, ver tu santidad, ver tu hermosura. Alúmbranos, Señor, en esta mañana, porque queremos conocerte, y no solo queremos, sino que necesitamos, Señor. Necesitamos conocerte, necesitamos que obres en nuestro corazón, porque no hay otra manera de que podamos vivir tu evangelio, Señor, si tú no transformas nuestro corazón. Por eso pedimos, Señor, hazlo una vez más en esta mañana. Queremos tener estos oídos que están dispuestos a oír, tener estos ojos que ven, y necesitamos que lo hagas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, para los que están hoy en la primera predicación, ¿no?, escuchándome por primera vez dentro de esta serie, estamos en una serie desde junio de 2023. Estamos en una serie que se llama El Evangelio del Rey Supremo. El Evangelio de Cristo, el Rey Supremo. Y bueno, hace unas semanas yo compartí que estamos profundizando en el día martes de la semana de la Pasión de Cristo. Entonces estamos en el momento de la vida de Cristo que Él se está acercando el momento de su crucifixión. Entonces Él fue recibido en Jerusalén, ¿no?, alabado, la gente le recibió con la entrada triunfal, ¿no?, con hojas de plantas y con mantos que ponían en el suelo. Y vimos cómo Él maldijo la higuera, vimos cómo Él entró en el templo y echó todo a perder, ¿no?, diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Y vimos unas tantas otras cosas que sucedieron el martes, ¿no? Yo comenté también en su momento, cuando empezamos el día martes, que teníamos tela en este día, que había mucha cosa que decir. Y entonces seguimos en el día martes. Y para ayudarnos a mantener en este día el orden, ¿no?, qué es lo que pasó en el día martes, en esta semana de la Pasión de Cristo, vamos a recordar primero los discípulos y Cristo pasaron al lado de la higuera que Cristo había maldecido y se dieron cuenta que la higuera se había secado, ¿no? Y vimos que esta higuera era un símbolo y una señal de que el pueblo judío ya dejaría de ser el ejemplo para las naciones. El pueblo de Israel ya dejaría de ser la sombra, porque ahora venía el que es Cristo. Entonces, a través de Cristo ahora, Dios levantaría un pueblo, su iglesia, de toda lengua, tribu y nación. Dios levantaría un pueblo, y esta sería ahora el árbol o la higuera que daría fruto, porque estarían siendo movidos por el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Tendrían la gracia de la regeneración, que dice la palabra, ¿no?, el nacer de nuevo. Entonces podríamos dar frutos. Entonces la higuera seca
apuntaba a esto, que se acabó un tiempo y en Cristo vendría un nuevo tiempo. Luego vimos que los principales, ¿no? los del Sanedrín, ¿no? Se acercaron a Cristo y le preguntaron, oye, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Porque nosotros somos la autoridad aquí y no te hemos dado permiso para hacer las cosas que hace, ¿no? Entonces se acercaron a Cristo queriendo tenderle una trampa. Y Cristo, bueno, muy bien, siempre eternamente sabio, ¿no? Les giró la tortilla y les hizo una pregunta. Y dice, bueno, yo os contestaré si me contestáis una pregunta. ¿Os acordáis? No voy a decir la pregunta. Si quieres saber, puedes mirar los vídeos atrás y ya los verás. Luego los herodianos y los fariseos también se acercaron a Cristo en este mismo día para tenderle una trampa preguntando sobre el tributo, ¿no? Y los impuestos. Cristo, tú que estás ahí, no tan revolucionario y estás haciendo tantas cosas diferentes, ¿hay que pagar el tributo a César o no? ¿No? Y la respuesta de Cristo también fenomenal, ¿no? Cogió la moneda y dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y los saduceos también se acercaron, vimos la semana pasada. Los saduceos también se acercaron, fijaros, ¿no? Que vinieron los principales y ahora cada grupito por separado de estos se fueron acercando a Cristo intentando tenderle trampa. Y la semana pasada vimos que los saduceos son gente que no creía en lo sobrenatural de Dios. Cristo les dijo, ignoráis la palabra, ignoráis las escrituras, porque ellos solo se fijaban en el Pentateuco y lo demás tenían como, bueno, son fábulas, son cuentos. No creían de verdad en las Escrituras. Ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. No creían en la resurrección. Entonces hemos visto que dentro de nosotros no solo llevamos un fariseo, sino que también llevamos un saduceo dentro. No solo tenemos la tendencia a crear reglas que no están en la palabra y cargarnos y hacernos peso con esto, sino que también tenemos la tendencia a quitar la cruz de encima, ¿no? Porque los saduceos modernos, ¿no? El pensamiento saduceo moderno es quitar la cruz de encima, porque Cristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígueme. Pero lo que el sistema, ¿no? moderno de los saduceos hace es, no, hombre, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, déjalo. Si tienes ahí un pecado oculto en tu vida y no lo estás venciendo, no pasa nada. Cristo ya murió por ti, ¿no? Entonces ellos van quitando importancia de lo que la palabra de Dios dice. Y necesitamos estar atentos para no caer ni en la trampa de un sistema ni del otro, sino que estar firmes en Cristo. No ignorar la palabra ni el poder de Dios. Ahora, en el texto de hoy, un hombre se atrevió a preguntar a Cristo, ¿no? También a acercarse a él y a hacer una pregunta. Y de esta vez es uno de los escribas. Entonces, podemos decir que el día martes, como vais viendo, ¿no? Como vamos viendo, el día martes fue un día de mucho trabajo para Cristo, en el sentido de que venía uno tras otro. Es como si fuese una muestra que Dios nos dejó de cómo el hombre tiene la capacidad de insistir tanto delante de Dios como si el hombre tuviese la razón y Dios no. ¿Cómo tenemos la capacidad como seres humanos de, aunque somos tan pequeños y miserables, querer levantarnos en contra de Dios y pensar que nosotros sí sabemos cómo se hacen las cosas? Si yo fuese Dios, ¿no? Ya habéis visto la película aquella, ¿no? No sé cómo se llama en castellano, Como Dios, algo así, ¿no? Que es un hombre que dice, bueno, se queja con Dios de su vida y luego Dios dice, bueno, si crees que puedes hacer mejor, te concedo que hagas mis funciones durante un tiempo. No me acuerdo bien cuánto tiempo era, pero tela la que se ha liado, ¿no? Porque como un ser imperfecto puede actuar con perfección. Es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que el día martes nos ayuda a poder recordar que tenemos esta tendencia. Nuestro corazón tiene esta tendencia a querer pensar que nosotros, bueno,
haríamos mejor o creemos que podríamos resolver las situaciones de una mejor manera. No, siempre tenemos una opinión que creemos que es mejor que la de Dios. Y a veces lo hacemos de manera sutil, ¿no? Pero en nuestro corazón lo hacemos. Y este día, martes, nos ayuda a recordar, oye, ponte en tu lugar, ¿no? Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 12, de los versículos del 28 al 34. Como ya sabéis, no ponemos la proyección de la palabra en la pantalla, en la predicación, porque nos gusta escuchar las hojas que se mueven. Nos gusta que cada uno pueda buscar en su móvil si lo tiene, para que quedemos acostumbrados a mover nuestra Biblia, ¿no? Y también animaros a los hermanos a hacer apuntes, porque es muy bueno para retener una predicación cuando hacemos apuntes. Bueno, este es un texto muy conocido, ya veréis, ¿no? Habla sobre el gran mandamiento. Vamos a leer Marcos 12, del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Yo creo que lo primero que podemos ver aquí, ¿no? Ya los que estáis acostumbrados a los otros días, que lo primero que pasó aquí, ¿qué fue? El versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas. Entonces yo te pregunto, ¿quiénes eran los escribas? Tenemos la tendencia a leer y pasar, ¿no? Bueno, los escribas. ¿Y quiénes son? ¿O quiénes eran? ¿Qué hacían? Esto, bueno, os pido paciencia porque esta primera parte es un poquito más teórica, pero ya vais a ver que nos ayuda a entender por qué él hizo esta pregunta a Cristo, ¿vale? Los escribas en el antiguo Israel, antes de que viniese Cristo, eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla, es decir, como estaban escritas en material que se deterioraba y se pudría, entonces ellos tenían que estar escribiendo y haciendo copias de la Biblia para que hoy pudiésemos tener. Entonces, gracias a Dios por la vida de estos hombres que estuvieron año tras año escribiendo, y su trabajo era escribir y escribir y escribir. Entonces imaginaros cómo ellos debían de recordar la palabra, ¿no? Estaban todo el rato escribiendo. Un escriba que podemos ver en el Antiguo Testamento es Esdras, que dice en Esdras 7:6, dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Los escribas tomaban en serio su trabajo porque estaban escribiendo la ley de Dios. Entonces no era gente que tomaba su trabajo a la ligera, lo tomaban en serio. Era algo de honor, una persona que tenía las escrituras en sus manos. Hoy para nosotros es fácil, ¿no? Vamos en una tienda, compramos una Biblia, ¿no? Tenemos una aplicación en el móvil, podemos abrir la Biblia. Tenemos fácil acceso, pero en aquella época eran pocos los que tenían acceso a la palabra. Entonces, de estos pocos, ellos eran los responsables de escribir y mantener las copias. Entonces era un trabajo muy
de mucho aprecio en la época, ¿no? Entonces, fijaros que se dice que incluso ellos contaban las letras y los espacios que habían para hacer tal cual, porque querían hacer lo mejor posible, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, ya en la época de Cristo, muchas veces se relacionan los escribas a los que eran de la secta de los fariseos, que los fariseos son muy más conocidos, ¿verdad? Siempre hablamos de los fariseos, pero poco se habla de los escribas. La verdad es que no todos los escribas eran fariseos, pero muchos de los escribas también eran fariseos, ¿vale? Y ellos eran maestros del pueblo, intérpretes de la ley. Entonces, fijaros bien, si hoy tuviésemos escribas, ¿no?, como en la época de Cristo, y tú tuvieses una duda sobre algo de la ley de Dios, sobre algo de la palabra de Dios, una de las personas que seguramente irías a preguntar sería un escriba, diciendo, oye, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Vale? Así de importantes ellos eran, ¿no? Eran muy respetados por toda la comunidad, porque ellos estaban conociendo la palabra por escribirla. Ahora, claro, la conocían de manera intelectual, ¿no? Se dice también que los escribas, igual que los fariseos, lamentablemente iban más allá de la interpretación de las escrituras, porque como ellos se sentían importantes, ¿no?, por su cargo, su función, empezaron a añadir cosas a las leyes, ¿vale? Entonces, había muchas tradiciones humanas que ellos se aferraban a ellas y hablaban de ellas al pueblo como si fuese de la ley de Dios, pero no estaba escrito en la Biblia. No sé si os suena esto de algo, ¿eh? No sé si os suena de algo esto hoy en día, ¿eh? Cosas que se añade a la palabra y luego se oprime a la gente diciendo, tienes que hacer esto, y luego tú dices, pero ¿esto dónde está en la Biblia? Y dice, no, es que tienes que hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos la tendencia a hacerlo. Y cuando lo hacemos, estamos menospreciando la palabra. Menospreciamos la palabra porque estamos diciendo que necesitamos algo más que la palabra para ser buenos cristianos. Y la verdad, no necesitamos nada más. La palabra de Dios es suficiente para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, pero estaban ignorando el espíritu que estaba por detrás de la ley. Y podemos ver que incluso en el inicio, ¿no?, del Sermón del Monte, Cristo conmovió a la gente con una declaración. Mira lo que Cristo dijo en Mateo 5:20. Él dijo, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ellos alucinaron con esta declaración, porque ¿quién podría tener mayor justicia y saber más de la palabra de Dios que los escribas y fariseos? Porque estaban llenos de celo por la palabra de Dios. El problema es que ellos lo tenían de manera intelectual y también habían inventado un montón de cosas, ¿no? Y la palabra, ¿por qué Dios nos envió la ley? Dice en Romanos que el Señor envió la ley para que quedase evidente el pecado. El Señor envió la ley para exponer el pecado en el corazón del ser humano. Entonces, la ley no podía acercar al ser humano a Dios porque la ley vino para condenación. Ahora, Cristo vino, dice la palabra, que para cumplir toda la ley. Entonces, porque Él cumplió la ley, hoy nosotros tenemos justicia. Amén. Entonces, por eso ellos tampoco podían acercarse a Dios basándose en la ley. No podían de manera perfecta. Por eso tenían que estar haciendo sacrificios de animales cada año, porque necesitaban estar poniéndose al día con el Señor cada año. Ahora ya no hace falta porque Cristo murió y la palabra dice que podemos arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, confieso, lo he pecado, ayúdame. Y el Señor nos limpiará
de todo pecado y nos hará justos, ¿no? Entonces es tremendo ver que ellos tenían la palabra delante, pero no tenían el espíritu que estaba por detrás de la palabra. Y el propósito original de los escribas era conocer la ley, preservar y alentar a los demás a que guardasen la ley. Entonces era un trabajo muy importante, ¿no? Ahora, las cosas salieron muy mal porque las tradiciones humanas que ellos las pusieron al mismo nivel, incluso a veces más altos que la misma palabra de Dios. Y el problema más grande es que los escribas también estaban siendo hipócritas, porque ellos también exigían de la gente cosas que ellos mismos no daban cuenta de vivir. Ellos estaban más interesados en mostrar una apariencia a la gente también y no en agradar a Dios. Ahora, fueron estos mismos escribas que también tuvieron un papel importante para que Cristo fuese preso y crucificado. Entonces, yo creo que la lección que todo cristiano, ¿no?, que podemos aprender de la hipocresía de los escribas es que Dios quiere de nosotros mucho más que hechos de justicia externos. Dios quiere mucho más de nosotros que hechos externos. Es teóricamente fácil, ¿no?, de ir en una secta, ¿no?, que te dice, tú tienes, para agradar a Dios tienes que hacer eso, y estar toda la vida solo enfocando en estas cosas y diciendo voy a hacer, y entonces con esto está hecho, ¿no? Es como decir, voy a hacer un devocional en la mañana porque tengo que hacerlo, ¿no? El pastor dijo que tiene que hacer, entonces voy a hacerlo. Entonces uno lee un versículo y dice, hecho, ya estoy bien con Dios, ¿no? Pero ¿no? Y luego uno está ahí peleando con todos en el trabajo, ¿no? Es una persona que llega y todos dicen, uy, ya viene este que va a liarla. ¿De qué sirve un devocional así? ¿No? Y uno peleón en el cole, ¿no? En el instituto, está peleando con todos, está ahí. Y dice, ¿y este? ¿No? Es que no tiene conexión una cosa con la otra. Entonces, esto es tener la palabra como una regla, yo tengo que hacer esto para estar ok con Dios. Pero ¿y la esencia cuál es? La esencia es que Dios trabaja en nuestro corazón y nos hace tener frutos de vida. Entonces, esto es lo que ellos no tenían. Ellos ponían una apariencia delante de los demás, pero a ocultas, ¿no? Ellos estaban viviendo una vida que desagradaba a Dios. Dios quiere un cambio interno de corazón que continuamente se rinde en amor y en obediencia a Cristo. Entonces, hemos llegado al segundo punto de la predicación. La pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que este escriba hizo a Cristo? La segunda parte del versículo 28 dice, acercándose, ¿no?, él dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, fijaros que como es importante saber quién eran los escribas, porque ahora tú entiendes, este hombre estaba escribiendo la ley de Dios todo el rato. Y entonces lo que tenía en su cabeza es, tengo aquí un montón de leyes. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Entonces yo traje aquí ¿cómo se llama? Ya se me ha ido el nombre. Talit se llama. Es el manto que los fariseos o los judíos usan para orar, ¿vale? Entonces, ellos se cubren hasta la cabeza, ¿vale? Pero la idea es que aquí, en la punta del manto que ellos usan para orar, hay unas cuerditas que son 8 hilos con 5 nudos, ¿vale? 8 más 5, ¿cuánto es? 13. Esta franja se llama tzitzi. ¿Qué significa tzitzi? 600. 600 más 13, 613. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es el número de la cantidad de leyes que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre que ellos van a orar, ellos se visten del manto y se acuerdan que en la palabra hay 613 mandamientos.
¿Ahora tú crees que son pocos? Son demasiados, son muchos, ¿verdad? ¿Qué ser humano que puede cumplir todo esto? ¿Qué ser humano que puede vivir y cumplir tantas leyes? Ninguno de nosotros es capaz. Entonces me imagino la cabeza de este hombre diciendo, ¿qué mandamiento es más importante? Si tan solo hubiese uno para que yo pudiese enfocarme en este, ay, sería un descanso para mi cabeza. Y entonces se acerca y bueno, una curiosidad, ¿no? De estos 613 mandamientos, 248 son positivos, es decir, que Dios dice, haz esto, ¿no? Haz esto, haz lo otro, y otros son 365 son negativos, dice, no haz esto, no hagas el otro, no hagas el otro, ¿vale? Entonces, esto es una curiosidad, ¿no? Ahora, es impresionante, ¿no? La pregunta de este hombre es muy importante. Era importante para él, para su vida, para su trabajo, pero es muy importante para nosotros también, como cristianos. Es muy importante. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué mandamiento yo puedo usar para enfocar mi vida y así agradar a Dios? ¿O qué puedo hacer para agradar a Dios? De todos los mandamientos que hay, ¿cuál es el más importante para que yo pueda centrarme en Él? Muy buena pregunta, ¿verdad? Ahora, el problema aquí es que él como escriba estaba pensando que él podía conquistar el amor de Dios con las cosas que hacía. Entonces aquí el problema es que él estaba buscando algo que hacer. Yo tengo que hacer algo para poder agradar a Dios. Igual que mucha gente hoy en día, y tú puedes mirar todas las religiones que hay en el mundo, siempre están poniendo de que uno tiene que hacer para merecerlo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Hacer o amar? Vamos a poner algunos ejemplos. Yo creo que el hacer es mucho más fácil que amar. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? Entregar el 10% de mi diezmo en la iglesia y luego digo estoy bien con Dios y luego con los otros 90 que me quedan hago lo que me da la gana como si Dios no fuese Señor de los otros 90, ¿no? O entender que Dios es el Rey y reina sobre el 100% de lo que yo tengo. No entrego mi diezmo porque quiero estar bien con Dios, sino porque entrego mi diezmo y mis ofrendas porque yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios para que su obra siga creciendo. Ahora, si Él me pide más, yo no voy a decir, oye Señor, yo le he dado el 15% este mes, es que Señor, ¿no? Como que diciendo, está, pero no estoy hablando de que un hombre te pida, sino que el Señor ponga algo en tu corazón. ¿Qué más? ¿Qué es más fácil? ¿Dar la otra cara cuando alguien te ofende o amar a tu enemigo? ¿Sabes? Si estamos aquí entre nosotros y alguien me ofende delante de vosotros, yo puedo, por vergüenza de actuar mal o por querer caer bien a los demás, aguantarme y contar hasta 10. Pero si estuviese solo, ¿me entendéis? Es más fácil por la apariencia, es más fácil aguantarnos porque queremos guardar nuestra apariencia. Queremos guardarnos delante de los demás. Pero amar a un enemigo, amar a una persona que te ofende, amar a una persona que te hace daño, ¿cómo se hace esto? La semana pasada pude conocer a un hermano que trabaja evangelizando a fariseos. Trabaja evangelizando a musulmanes. Y ellos son como fariseos en el sentido de que él me comentó algo que yo no sabía, que ellos tienen un pensamiento, los que son practicantes, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Porque hay muchos que son igual de todos, ¿no? Dice que va a una iglesia, pero ni piensa en nada. Pero a algunos que intentan ser buenos practicantes de su religión, lo que hacen es, siempre están pensando, ¿esto es permitido o es prohibido?
¿Es permitido o es prohibido? ¿Es permitido o es prohibido? En todo lo que hacen, lo que van a comer, lo que van a hacer, lo que van a vestir, todo están filtrando. ¿Esto es permitido o esto es prohibido? ¿Esto es permitido o esto es prohibido? Y las ganas de su corazón están allí puestas porque se dice de que si ellos cumplen todo y su Dios tiene misericordia de ellos, puede que haya la posibilidad de que vayan al paraíso y que incluso reciban premios. Entonces, imaginad, ¿no? Vivir toda la vida con dudas. A ver si me va a tocar. Yo estoy esforzándome, sacrificándome para hacer lo correcto, pero a ver si me va a dar efecto. ¿No? Si voy a llegar a vencer al final de la carrera. Esto es lo glorioso de servir a Cristo, porque en la palabra del Señor nos dice: vosotros ya sois más que vencedores, porque habéis entrado en una guerra, habéis entrado en una carrera donde Cristo venció y Él os llama a seguirle a Él. Entonces, en la victoria de Cristo nosotros también somos victoriosos. Entonces empezamos una batalla, empezamos una carrera con la victoria garantizada en Cristo. Entonces, por eso Él dijo: ni muerte, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni tribulación, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú puedes vivir confiado en sus promesas, confiado en que Él dijo: yo jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Ahora, qué difícil debe ser vivir así como este escriba seguramente estaba viviendo, y estaba cargado diciendo 613 leyes y esto las que estaban en la palabra, ¿no? Además de las que ellos habían añadido. Entonces estaba ansioso por decir: quiero paz, un mandamiento, Señor, por favor, dame un mandamiento y con esto ya podré estar más centrado. Y también seguramente si él era sincero consigo mismo, ¿no? Coherente y auténtico consigo mismo, él podía decir: yo no soy capaz de cumplirlo todo. Entonces, si tan solo tuviese uno, quizá este uno podría hacerlo. Lo maravilloso es que en Cristo no depende de nuestra fidelidad, sino que nuestro fundamento, los fundamentos de nuestra salvación está en lo que Cristo cumplió en la cruz. Él es el único que fue 100% fiel. Y entonces en su victoria nosotros tenemos salvación. Nos esforzamos por serle fiel, no porque estamos con miedo de que quizá Él diga que no, ahora tú no, como si fuese arbitrario, sino que nos centramos y nos esforzamos por negarnos a nosotros mismos, por cargar nuestra cruz, porque queremos ser como Él. Queremos andar como Él andó. Queremos tener las marcas de su amor, de su santidad, de su vida en nosotros. Que se vea Cristo en nosotros. Por eso nos esforzamos. No porque tenemos miedo de quizá Él vaya a pensar, mirarnos un día y va a decir: no, hoy has hecho algo que no me gusta, al infierno. Es que, ¿cómo podemos pensar así? Gracias a Dios por su palabra, que nos afirma, ¿no?, que mientras estemos en Él, Cristo jamás nos abandonará. Aleluya. Bueno, hermanos, hemos llegado al punto 3, que la respuesta de Cristo está en los versículos 29 al 31, y dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sabe esta palabrita que Cristo empezó diciendo: oye, Israel? Es una palabra que en su origen significa poner atención, pero no solo para escuchar lo que yo voy a decir, como para tener un conocimiento intelectual.
es cuando se dice oye, es pon atención, entiende lo que te voy a decir, porque espero que obedezcas. Entonces es oír con entendimiento para obedecer. Oír con entendimiento para poner en práctica en nuestras vidas. Esto significa, la palabra es Shema, es una palabra que significa esto. Entonces, si no me equivoco, este texto está en Deuteronomio 6, si no me equivoco. Es un texto que el mismo Señor habló a su pueblo. Y Cristo lo que está haciendo es diciendo, ya está, vosotros ya tenéis. Pero ellos no se habían dado cuenta de que este mandamiento estaba allí. Entonces Cristo empieza con la misma expresión que el mismo Dios usó al dar a su pueblo este mandamiento. Y dice, oye, escucha con entendimiento. Y espero que al entender esto mueva tu corazón para que lo pongas en práctica. Y luego Él dice, el Señor uno es. ¿Sabe esta idea de que, bueno, lo que importa es que tú busques tu espiritualidad, ¿no? Lo importante es que te llenes, busques algo que te llene. Entonces, porque todos los caminos llevan a Dios, ¿no? ¿Sabes este discurso, no? Esto no tiene nada que ver con la palabra, porque la palabra nos deja claro que el Señor uno es. No hay varios caminos, no hay varias maneras de llegar a Dios, solo hay uno, que es Dios. Entonces, Cristo vino a otra vez, ¿no?, dejar claro que solo hay uno, que es Dios. Y necesitamos estar atentos a lo que Él dice para entender y poner en práctica en nuestras vidas. Entonces, lo más importante no es que hagas muchas cosas, sino que tu corazón esté en el Señor y que le ames. Cristo tenía un montón de leyes, ¿no? 613 leyes para decir. ¿Por qué Él eligió justo amarás? Un mandamiento que nos mueve desde el corazón. Sería mucho más simple si Él hubiese dicho una lista de cosas para hacer, ¿eh? Porque incluso nosotros podemos hacer algo piadoso, pero la intención de nuestro corazón no está en glorificar al Señor. Entonces, amar al Señor es lo que el Señor nos pide. Lo más importante, dice. Y no solo de cualquier manera, sino que de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Es decir, amar al Señor con todo tu ser. Cristo estaba diciendo, todos los mandamientos se resumen en esto. Si tú coges los 10 mandamientos y los se pueden dividir en dos partes. Lo que Dios está demandando para con Él y lo que Dios te está demandando para con el prójimo. Está allí. Cuando Dios habla de solo adorarle a Él, de no tener otros dioses aparte de Él, de no hacer imágenes de nada que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de no rendirse, no de ofrecerles nada. Está hablando de tu honra para con Dios, amarle sobre todas las cosas. Ahora, cuando Él habla, no robe, no se debe matar, robar, ni dar falso testimonio, está hablando de el trato que vamos a dar, honrar padre y madre. Entonces, todos los mandamientos del Señor se pueden resumir en una cosa: ama a Dios y a tu prójimo. La esencia entonces no está en hacer la lista de cosas, ¿no? Porque el que hace no necesariamente ama. El ejemplo bíblico de esto, 1 Corintios 13. Si entrego mi cuerpo incluso para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Ahora, es fácil decirlo, ¿no? Entregar el cuerpo para ser quemado. Tela, ¿no? Tomar una actitud así. Pero
incluso algo tan drástico, podemos llegar a hacerlo sin amor. El que ama naturalmente sirve. El que ama naturalmente expresa su amor. No es igual que aquel que dice, yo te amo mucho, cariño. Ah, sí, vamos a casarnos. Bueno, ya veremos. A ver, pero no, tranquilo, tú tranquilo. Ya. ¿Qué amor es este? Que te amo, pero te quiero lejos. No tiene sentido, ¿verdad? El que ama quiere estar cerca. El que ama quiere expresar su amor de alguna manera. Entonces, toma la actitud necesaria y se sacrifica incluso para servir al otro. Porque el que ama naturalmente sirve, naturalmente hace, naturalmente vive. Y el Señor ya nos dejó esto escrito en Juan 14:23. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y luego dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fijaros, hermanos, el que guarda la palabra no es aquel que está intentando conquistar a Dios o ganar el favor de Dios diciendo, mira Dios, mira, esta semana yo he leído tantos versículos, mira, esta semana yo he leído tantos capítulos, mira que yo necesito comprar. El que ama al Señor se deleita en su palabra y dice, Señor, quiero leer tu palabra, quiero estar en tu palabra, quiero gastar tiempo en tu palabra porque ella es vida para mí. Porque yo reconozco que tú tienes la vida. Diste tu vida en mi lugar y también en ti hay la vida que yo necesito. Necesito el aliento de vida que sale de tu presencia. Lo necesito cada día, Señor. Si tú no estás conmigo, pobre de mí, miserable soy. Entonces guardamos la palabra porque amamos al Señor. Y también guardamos la palabra no porque queremos tener más recursos para discutir con los hermanos. Así no, hermano, porque esta semana, mira, tengo un zasca para ti aquí. No, este no es el objetivo de ver quién es el más intelectual, a ver quién es el más entendido, a ver el que tiene más ¿cómo se llama? Más puntos para poder debatir. No es para probar a ver aquel que tiene más argumentos para poder acabar con el argumento del otro. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Buscamos y guardamos la palabra porque amamos al Señor y queremos aprender a vivir de tal manera que Él sea glorificado. De que Él pueda mirar nuestras vidas y decir, mira, ahí va mi hijo, mira, ahí va mi hija. Mira cómo se esfuerza para vivir con gratitud en su corazón. Mira cómo me ama. ¿Sabe aquel pasaje, ¿no? De la mujer que entró en la casa del fariseo y empezó a llorar en los pies de Cristo, empezó a secar sus pies, ¿no? Sus lágrimas con sus cabellos, empezó a besar los pies de Cristo. Y luego los demás miraron y dijeron, ¿y esta mujer qué hace? Y si fuese de verdad profeta, sabría que esta es una pecadora. ¿Y qué fue lo que Cristo les dijo? ¿Quién es aquel que ama más? Aquel que reconoce que fue perdonado. Cuanto más reconoces que has sido perdonado o cuanto más perdón te das cuenta de que recibiste de parte de Dios, más capacidad tienes en tu corazón de amarle a Él. Entonces, hermanos, no guardamos su palabra porque queremos conquistar su amor, sino porque ya sabemos que Él nos amó. Cada perdón que Él nos da es un regalo porque no merecemos. Cada perdón que Él nos da es un regalo de un Padre lleno de amor. Entonces queremos aprender a amarle más, a servirle, a honrarle. Y yo te pregunto, ¿estás amando a Cristo con todo tu ser? ¿Estás amando al Señor con tu vida? ¿Estás amando al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma?
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si miras, no hace falta ir muy lejos. Esta semana, lo que viviste esta semana, ¿cómo lo viviste? Puedes mirar hacia atrás y decir: Señor, yo te he amado esta semana. Yo te he demostrado que yo te amo y que estoy esforzándome por amarte, por aprender a amarte. ¿Estás de verdad amando al Señor? ¿O estás buscando desesperadamente conquistar su amor como si Él ya no hubiese dado? Dice Romanos 5:8: en esto Dios demuestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe, hermanos? A veces incluso podemos hacer cosas no teniendo como objetivo final agradar a Dios, sino que sentirse bien con nosotros mismos. Mira qué bueno soy, ¿no? Ya lo he hecho, ya hice lo que tenía que hacer. Y con esto nos quedamos tan panchos, y a veces lo que estamos haciendo no estamos buscando hacer dar la gloria al Señor, sino que la gente nos vea. Y entonces aquí de gloria a Dios no tiene nada. Y estamos ahí tan satisfechos de haber hecho algo bueno, y Dios está mirando y diciendo: ¿cuándo se va a dar cuenta este? ¿Cuándo se va ¿cuándo podrá ver que no es así? No se trata de eso. Entonces te pregunto: ¿estás amando a Dios? ¿Estás amando a Cristo con todo tu ser? Cuando amas, ¿estás dispuesto a entregarlo todo? ¿Sabe? Dios nos pide que entreguemos todo porque Él lo dio, lo más preciado que tenía, a su Hijo. Ahora, cuando uno ama de verdad, está dispuesto a entregarlo todo. Y Dios nos pide que le amemos porque Él nos amó primero. Él no está pidiendo algo que Él no nos haya dado y que no tenemos cómo darle, sino que Él nos amó primero y dijo: con este amor ahora os pido que me améis. Y un texto que conocemos muchísimo, ¿verdad? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo por amar. Dios ha dado a su Hijo unigénito. El que ama de verdad no tiene dificultad para dar, para hacer, para servir, para entregarse. Y aquí es cuando entramos en el punto 4, que dice: ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Ama a tu prójimo. ¿Te has fijado que Cristo dio 2 mandamientos cuando el hombre le preguntó uno? Pero Cristo puso los 2 como si fuese uno. Incluso entre uno y otro Cristo dice: y el otro semejante a este es. Los puso allí, uno al lado del otro. Y uno puede decir: pero ¿cómo puede Cristo comparar el amar a mi hermano con el amar a Dios? Entonces, si lees 1 de Juan 4:20, entonces el Señor trae luz a esto, porque Cristo lo dijo. Porque aquí en el versículo 20 el Señor dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿veis, hermanos, que otra vez no se trata de ahora tengo que dar limosna, ¿no? Porque si yo doy limosna, entonces Dios va a ver que yo le amo mucho. Es que otra vez estamos buscando hacer. Es que no se trata de esto. Se trata de que naturalmente un corazón que ama a Dios se va a expresar en actitudes de amor para con los demás. Ahora, hay que decirlo que hay una línea de pensamiento dentro de la iglesia de Cristo mismo también, no solo en el mundo, que cuando Cristo dice ama a tu prójimo como a ti mismo, piensa que entonces tienes que enfocarte ahora a aprender maneras distintas de amarte a ti mismo, porque te amas muy poco. Entonces tienes que amarte más, tienes que llenarte más y hacer todo lo que te da la gana. Y yo creo que no es por ahí lo que Cristo nos quería enseñar, ¿no? Incluso la psicología, los que son coaching, ¿no?
enseñan esto, y en muchas iglesias también se enseña esto. Te amas muy poco, hermano, te tienes que amar más, te tienes que querer más. Yo entiendo la intención del corazón, pero yo creo que el mensaje no está bien del todo. Porque si Cristo nos dijo que tenemos que amar al hermano como amamos a nosotros mismos, yo no creo que Él está diciendo, mira, igual que tú no te peinas, que también despeine el otro, ¿no? ¿Sí o no? Porque una persona que no se peina se está amando de esta manera. Dice, me da igual que la gente me vea despeinado. Está bien, no hay ningún problema. Ahora, si yo tengo que amar al otro igual que a mí, entonces voy a despeinando todos en la vida, ¿no? Porque tengo que ser amados como yo. ¿Me entendéis? Es que no tiene sentido pensar que de la manera con que me amo voy a amar al otro. Pero ¿en qué sentido Cristo está hablando? Ahora, Cristo dijo que debemos aprender a amar a nuestro prójimo, porque la verdad dura y cruda, hermanos, es que nosotros somos egoístas por naturaleza. Nos ponemos a nosotros en primer lugar. Si hay una cola y vemos una que está más pequeñita y la otra más grande y vemos que alguien se va acercando, ¿sí o no? Es que viene por defecto. Si pones a dos niños pequeños uno delante del otro y un juguete para los dos, habrá una pelea aquí universal, ¿no? Estará cada uno tirando para su lado y a ver quién grita más fuerte, ver que el que tira más fuerte para que se quede con el juguete. Ya viene por defecto en nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia a enfocar todo en nosotros. Seguro que ya te ha pasado, ¿eh? Está pasando y de repente dos personas se ríen y dicen, ¿ah? ¿Se ríen de mí? ¿Qué será? ¿Y por qué? ¿No? Incluso hay una encuesta que dice que la gente está tan preocupada consigo misma que a veces ni se da cuenta del que está pasando delante. Y nosotros estamos ahí pensando, ay, se estará riendo de mí. ¿Qué me he hecho? No sé si me he peinado hoy. Es que es impresionante lo que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Ahora, lo que Cristo está diciendo no es que te ames más para que seas más egoísta, y entonces cuanto más egoístas serás, más amor tendrás para dar. Es que no tiene sentido. Ahora, Cristo lo que nos dice es que con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, con la misma fuerza que hacemos para amarnos, para cuidarnos, para estar bien, para bendecirnos, hagamos lo mismo por el prójimo. Ahora uno puede estar preguntando, pero pastor, ¿y qué pasa con la gente que se quita la vida? La gente que se quita la vida no se ama, ¿no? Ellos también se amarán. Pues sí. El acto de mayor cobardía de un ser humano es vengarse de los demás, decir, vosotros no me habéis satisfecho, no me habéis amado lo suficiente, no me habéis dado, la vida no me ha dado lo que yo merecía. Entonces ahora me vengo de todos y no doy la oportunidad de que nadie haga nada por mí. Esta es la actitud más egoísta que un ser humano puede tener. Ahora, y de aquellos pastores que después de cometer un pecado o de ser expuestos, ¿no?, en un pecado, que se quitan la vida. Porque lamentablemente he visto unas cuantas noticias de esto. ¿Sabe? Cuando una persona es expuesta y no aguanta que se vea la maldad de su corazón y se quita la vida, es porque prefiere morirse que la gente conozca de verdad su corazón. Porque ama tanto su apariencia, ama tanto el estatus que tiene para con la gente, ama tanto que la gente le mire con aprecio y el hecho de pensar que va a perder esto, le es preferible morir. Cuando Cristo habla que amemos a nuestro prójimo como amamos a nosotros, es porque Él sabe de lo que está hablando. Si vamos a la raíz de nuestro corazón, tenemos la tendencia a elegir a nosotros primero y después el otro. Y Cristo nos llama a vivir de otra manera, ¿no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando pecaron, defendieron al otro, ¿verdad? Dijeron, no, Señor, no haga nada con Eva,
mira, pobrecita, es que la serpiente la ha engañado, Señor, ten misericordia de ella. Sí, ¿verdad? No, mira, esta es la mujer que tú me has dado. Incluso puso la culpa en Dios, ¿no? Tú me has dado, ¿eh? Es la que tú me has dado. Fijaros cómo está allí. Cuando el pecado entró en el corazón del hombre, ya está allí. Ya está el egoísmo en nuestro corazón. Ahora, con el mismo ímpetu que nosotros nos amamos, el Señor nos invita a amar. Ahora, algo que me ayudó a entender esto de manera más profunda, y con esto acabo este punto, es Juan 13, 34 y 35, cuando Cristo dijo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y ahora Él viene con, ¿cómo? Como yo os he amado. Entonces, cuando el Señor habla, ama a tu prójimo como a ti mismo, Él está diciendo, tienes la tendencia a ponerte a ti en primer lugar. Entonces, aprende a poner el otro. Y ahora, ¿cómo voy a hacer esto, Señor? Entonces, mírame a mí, como yo os he amado. Entonces, cuando tengas dificultad para amar a alguien, cuando estés en una situación que una persona te hace daño, o estás pensando, ay, es que no sé si podré aguantar este marido que siempre deja la toalla sobre la cama. Señor, cámbiale, ¿no? Y si no cambia, y si está toda la vida así, ¿estás dispuesta a seguir amando? Y Cristo nos da el ejemplo y dice, como yo os he amado. La manera de poder amar a nuestro semejante es aprender cómo el Señor nos ama a nosotros. Nosotros no merecemos su amor, pero Él nos da. Normalmente queremos que la otra persona haga por merecer, ¿no? Entonces yo le amo. Pero Cristo nos enseña que podemos aprender, incluso es un mandamiento, ¿no? Amar unos a otros como Él nos amó. Incluso seremos conocidos como sus discípulos, no por los milagros que se hagan, no por, mira qué bien, qué culto más maravilloso hacemos. Ay, mira qué campaña evangelística que hicimos. Ay, mira cuánta gente entregó la vida a Cristo. Dice que seremos conocidos, todos conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Qué fuerte, hermanos. Y a veces el amor es el último que se ve, ¿no? Ya he visto hermanos trabajando juntos en medio de una campaña evangelística y a 5 minutos se estaban peleando por casi pegarse. ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está el amor? Pero pastor, tú no sabes lo que me han hecho, ¿no? Tú no tienes idea de cómo duele. Sí, yo sé. Pero Cristo nos dio el ejemplo y dijo, ama como yo te he amado. Cuando pienses en lo malo que la persona se portó contigo, piensa en cómo tú constantemente ofendes al Señor con tu vida y cómo es que el Señor te recibe. Yo no merezco el amor de Dios y me gusta dejar claro, ¿no? Que todo lo que tengo, todo lo que soy, no merezco nada de ello. Incluso Dios me da mucho más de lo que yo podía pensar que mereciera. Y así es el amor de Dios para con nosotros. Y Él nos dijo, porque si amáis a los que os aman, Lucas 6, 32, 35, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito hay en esto? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces el versículo 35 Él nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y con esto vamos al quinto punto y el último, ya vamos terminando. La respuesta
del hombre que escuchó, ¿no? El escriba que escuchó a Cristo dijo: bien, maestro, has dicho la verdad, ¿no? Qué bien. Y confirmó y repitió las palabras de Cristo. Y la respuesta de Cristo fue, el versículo 34 dijo: viendo que había respondido sabiamente, Cristo le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Entonces, el quinto punto, quería meditar con vosotros en esta frase: no estás lejos, pero no está dentro. No estás lejos, pero aún no estaba dentro. Tan cerca, pero no está. La palabra en Salmo 3:8 dice: la salvación es del Señor. Y os recordáis, ¿no?, del pasaje del joven rico, cuando Cristo dijo: difícilmente, ¿no?, uno así con poderes y rico entrará en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos dijeron: entonces ¿quién? ¿No? ¿Quién podrá ser salvo?, dijeron los discípulos. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo no sé cómo está tu vida con Dios, yo no sé qué tan cerca estás del reino de Dios, pero yo conozco a mucha gente que tú les ves y dices: está tan cerca. Incluso he escuchado lo absurdo de gente decir: no, esta persona es tan buena gente, solo le falta entregar la vida a Cristo, ¿no? Como si fuese un detalle, es una cosita que le falta. Tan cerca, pero no está dentro. Y si no está, no sirve de nada. Entonces yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé la relación que tienes con Dios, yo no sé lo tan cerca que tú estás, pero el Señor nos anima hoy a no estar tan cerca, pero no dentro, sino que a estar en su reino, en su reino. Y con esto termino. Cristo nos habló y nos anunció cuando Él estuvo aquí. Él predicó, Él tuvo una predicación que está en Mateo 4:17, uno de los textos que habla de esto. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fijaros, el reino de los cielos se ha acercado, igual que... No, tú no estás lejos, ¿eh? Tú no estás lejos, pero ven, acércate, entra. Y la manera que Cristo invita a la gente a entrar en el reino es decir: arrepiéntete. Arrepiéntete de la manera que estás viviendo. Arrepiéntete de tal como estás llevando tu vida. Arrepiéntete de centrar tu vida en ti, en tus problemas, en tu vida, y aprende a vivir por el reino de Dios y a vivir por Cristo. Arrepiéntete de estar caminando rumbo a Dios sabe qué, y pon tu mirada en Cristo y camina hacia la eternidad con Él. Es esta la invitación que Cristo hizo. Él dijo: arrepentíos, se ha acercado el reino de los cielos. No dejéis pasar estar tan cerca pero estar fuera. Los fariseos, los escribas, muchos de ellos estuvieron tan cerca de Cristo, pero no estuvieron dentro. Entonces, yo te pregunto en esta mañana: ¿estás simplemente cerca o estás dentro? ¿Cuánto en tu vida se puede ver que tú estás dentro? ¿Cuánto expresa en tu corazón, en tu vivir, de que estás dentro? Porque uno ya dijo, ¿no?, en Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te enseñaré mi fe por las obras que yo hago. No, que la persona está diciendo no es: yo te voy a enseñar toda la lista que yo hago para que veas cómo yo soy bueno. No, está diciendo: mira, yo puedo hacer todo esto porque yo creo en aquel que me rescató. Yo puedo hacer todo esto porque Él me amó, y entonces yo voy a vivir para hacer las obras de mi Padre, porque para eso Él me llamó. Y entonces podemos ver cuando entregamos nuestra vida a Cristo que naturalmente los frutos van saliendo. Entonces yo te pregunto: ¿cuán cerca estás? Y el Señor te llama en esta mañana: arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Esta mañana hemos visto, hermanos, cuál es el primer y gran mandamiento: amar al Señor con todo nuestro ser, amar a nuestro prójimo. Y hemos visto que el Señor nos hace un llamamiento al arrepentimiento.
Vamos a estar de pie, vamos a orar. En esta mañana, si tú sientes que el Señor te está llamando a que te arrepientas de algún estilo de vida que estás llevando, de algo que estás viviendo en tu vida, quizás sea incluso el querer ganar el amor de Dios a través de las cosas que haces, y estás lejos de amar al Señor. Quizá te sientes llamado esta mañana a aprender a amar al Señor. Lo que yo decía al principio, aprender a trabajar en este amor, a guardar este amor, a cuidar este amor, para que puedas seguir creciendo en amor al Señor. Si el Señor te llama así, si sientes que el Señor te llama al arrepentimiento en esta mañana, de decir: Señor, perdóname, háblale a Él. Dice: Señor, perdóname, porque ahora me doy cuenta que yo estaba buscando conquistar un amor que yo ya tengo, Señor. Estaba buscando, Señor, ganar el cielo con las cosas que hago, pero yo veo, Señor, que no logro hacerlo, porque no cumplo ni un día puedo cumplir con todo, Señor. Yo en esta mañana quiero reconocer que soy pecador, Señor, y que no puedo acercarme a ti por mí mismo, por mis obras, sino que reconozco que Cristo vivió de manera perfecta. Él murió en este mundo de manera perfecta y santa para pagar el precio de mis pecados, para hacer el sacrificio perfecto, el cordero sin manchas, entregado por mí. Y en esta mañana me arrepiento, Señor, por estar viviendo de la manera que estoy viviendo, y quiero, Señor, aprender a vivir por ti. Quiero aprender, Señor, a amarte a ti, Señor, a no vivir la vida cristiana por buscar hacer cosas, sino por amarte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Padre.